Muy buenas tardes con todos. Otra vez comenzando con los videos después de una larga ausencia. Estamos comenzando desde la Huaca de Mesa Redonda hasta la Huaca de Zapantiana. En esta oportunidad les voy a mostrar un poquito de cómo son las calles aquí en la ciudad del Cusco. Muchos de ellos con vestigios todavía incas y algunas coloniales, y las últimas ya son modernas, ¿no? Como ven, estas paredes son paredes incas restauradas, ¿no? En la parte de arriba ya son construcciones muy modernas. Aquí un poco agitado después de este largo tiempo de ausencia, de no haber subido algunos videos. Estamos aquí entre la urbanización Jardines del Inca, que es la parte de encima, y aquí abajo la urbanización Lucrepata, en la ciudad del Cusco. En unos momentos vamos a ver lo que es la antigua hacienda de la Quinta Zárate, ¿no? De la familia Zárate. Bueno, en la parte de la descripción les voy a dejar el nombre de la calle y su traducción al español, ya que las calles aquí en la ciudad del Cusco están en quechua, que es el idioma de los incas. Bueno, esta era la antigua hacienda de la Quinta Zárate, ¿no? Ahí todavía quedan algunos vestigios de muros incas, que en la gran mayoría ya ha sido restaurada por el pasar del tiempo, la falta de mantenimiento. Esta callecita pues llega hasta, sí, hasta la Plaza de Armas. Y si ustedes revisan los antiguos videos que ya hemos hecho, esta calle de aquí, por donde me estoy viniendo, llega hasta el distrito de Pisac, que corresponde a los caminos incas, o como nosotros le llamamos el Capajñán. Esta es una fracción del camino, ¿no? Lo vamos a recorrer. Aquí, por ejemplo, ya se está apreciando la puerta principal de la Quinta Zárate, que es la hacienda. La característica de estos videos es que no tienen ningún tipo de edición, no es nada armado. Muestro lo que hay en las calles de Cusco. Bueno, la parte céntrica, ¿no? Allá toda esa casa es la Quinta Zárate, ¿no? La hacienda. Algunos grafitis. Y vamos a entrar a lo que es la parte
del barrio de San Blas, un barrio muy tradicional aquí en la ciudad del Cusco, que imagino que ya tienen bastante información. Como les indico, en la parte de la descripción del video les voy a hacer la traducción y la historia de estas calles antiguas. Sí, acá podemos ver lo que es el mercado de San Blas. Estamos entrando a la parte de la calle de Tandapata. No, esto ya corresponde al barrio de San Blas. Algo cansado, chicos, después de mucho tiempo saliendo. Una de las características de este barrio es que abundan los artistas, o se conoce también como el barrio de los artesanos, ¿no? Al igual que el barrio de San Cristóbal, que es otro barrio tradicional. Hoy, por ser un domingo, pues están algunas tiendas cerradas y otras que, bueno, abren los 7 días de la semana. Una presentación que cada domingo se realiza en el barrio de San Blas. Estamos observando lo que es la plazoleta de San Blas, ¿no? El templo de San Blas. Es Muchacho.
Como les indicaba a un principio, chicos, todas las descripciones de la calle serán escritas, las voy a poner en la descripción para que ustedes puedan guiarse, ¿no? So yesterday I was just sitting with Jason on the square, singing songs, playing music, and also a gift here. It's so funny. Yeah. And I went past and she was getting married. And he was like, wait, I have to sing. And her mother was like, I think I'm gonna marry you. So he was over playing that. And then everyone in the car like when I got over and they were smiling. Oh, that's so cute. That's so cute. And then one dude, he came up and he was just standing just in front of us and listening to us sing. Seriously? This is so good. I was like, I usually never sing Just where people can hear me. I just started there in the hustle and I drank Yeah. a lot. It was fun. Yeah. And then I was just like, you know, and I had already sang off Jason. Like, I don't even care how much Oh, that's nice. I did about you know, the other day you were working. Ça m'a impressionné parce que quand je suis partie, t'étais encore dessus. Moi, quand je suis partie à la danse, dès que j'avais regardé ma vie, Como ustedes pueden apreciar, chicos, pues tienen todo, ¿no? Tienen restaurantes, tienen lugares de artesanía para todos los precios. you know, some put on a voice. Bueno, también olvidaba comentarles de que existe hospedajes para todo tipo de precio en la parte central de donde estoy filmando. Ustedes se pueden dar cuenta, hay bastantes hospedajes. Están más o menos a 7 minutos de la plaza central. Nosotros nos dirigimos hacia la otra huaca, ¿no? Como les indicaba, existe la huaca de Zapanteana. Y justamente nos estamos dirigiendo a ese lugar, ¿no? Antes de entrar a la huaca de Zapanteana, hay un lugar muy bonito donde se volvió turístico, que es la calle de los 7 Borreguitos. Es un lugar donde si ustedes vienen, pueden tomarse foto gratuitamente. Esta zona en verdad tiene esta bravaza, sí, está súper linda.
Justo pasando el estadio, todo está recto. Bueno, para los que les gusta la vida bohemia también existe algunos bares, ¿no? Aquí en Cusco uno puede divertirse. Tal vez, bueno, es una de las pocas ciudades que no existe mucha delincuencia, como en otras. Pese a que Cusco es una ciudad turística, no existe mucha delincuencia, ¿no? Siempre hay que tener cuidado a la ciudad donde ustedes vayan. Como les indico, San Blas es conocido justamente por ser un barrio de artesanos y de artistas. Artistas, tanto poetas, músicos, escritores, ¿no? Bueno, chicos, ya nos estamos acercando al lugar. No, pero yo quería el efectivo. Estamos entrando al acueducto colonial. Este de aquí es la Huaca de Zapantiana. Ese es el acueducto colonial, pues que llevaba agua a la catedral, ¿no? Por encima, según los entendidos los entendidos de la zona. Ahí está el acueducto colonial, y esto vendría a ser la Huaca de Zapantiana. Vamos allí y bueno.
Y aquí, chicos, estamos en la calle Siete Borreguitos. Y también los voy a poner en la descripción del video, ¿no? Bueno, chicos, hasta aquí el video. Espero que haya sido algo informativo para ustedes, para las personas que no conocen. Y bueno, y me apoyen con una pequeña suscripción que es completamente gratuito. Aquí está el Huaca de Zapantiana, ¿no? Al fondo tenemos un lugar donde podemos, un pequeño bar donde podemos disfrutar. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. Hasta otra aventura.